Buenas tardes, mi nombre es Silvia Coaquira, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, tercer ciclo. Y el día de hoy les traigo el proyecto de estructura de datos, en el cual explicaré un video tutorial de cómo resolver el ejercicio del laboratorio número 5, los dos ejercicios. Empezaremos con el primer ejercicio, el cual nos pide que elaboremos una clase en Java con atributos privados y métodos públicos que permita sumar horas, minutos y segundos, la cantidad de horas, además la cantidad de horas, la cantidad de minutos y la de segundos debe ser ingresada por el usuario. Bueno, entonces comencemos. Abramos nuestra aplicación de BlueJ. En este caso yo ya la tengo abierta. Bueno, ahora procederemos a crear nuevas clases. La primera clase para el primer ejercicio será la clase suma. Como yo ya la tengo hecha, ya no necesito crearla. Luego crearemos la segunda clase. En este caso será la clase llamada prueba. Y también, como ya la tengo avanzada, no necesito crearla. Pero si es que no la tienen, la pueden crear. Pondrían aquí en el botón aceptar. Bueno, ahora pasaremos a codificar la clase suma. Le hacemos doble clic. Yo ya tengo el código aquí avanzado, así es que explicaré qué es lo que se necesita poner en esta clase. Primero necesitamos importar la librería java.util.scanner para leer los valores de entrada de varios tipos. Luego procederemos a crear la clase asignando un nombre referente a lo que buscamos obtener, en este caso el de sumar horas, minutos y segundos. Entonces le llamaremos clase suma. Luego pasaremos a declarar la primera variable para almacenar las horas. Esta será de tipo entero y tendrá un acceso privado. Le nombraremos horas 1. Luego pasaremos a declarar la segunda variable para almacenar horas. Esta también será de tipo entero y de acceso privado. La nombraremos horas 2. Luego así sucesivamente declararemos la primera variable para almacenar minutos, que la nombraremos minutos 1. La segunda variable para almacenar minutos, que la llamaremos minutos 2. La tercera variable, la primera variable para guardar segundos, que la llamaremos segundos 1. Y la segunda variable para almacenar segundos, que será nombrada segundos 2. A continuación, pasaremos a crear el método inicializar, el cual nos servirá para poder ingresar datos al programa. En este método crearemos un objeto para llamar y utilizar la librería java.util.scanner, el cual es este. Luego de eso, para imprimir por pantalla y pedir los datos que necesitamos al usuario, necesitaremos usar la clase system, el atributo out y su método print. En este caso, en este espacio pondremos el mensaje de que el usuario ingrese la primera cantidad de horas. Y esa cantidad de horas la almacenaremos en nuestra variable horas 1, que ya habíamos declarado antes. Luego así sucesivamente pediremos al usuario que ingrese la segunda cantidad de horas y la almacenaremos en nuestra variable horas 2. Pediremos que ingrese la primera cantidad de minutos y la guardaremos en minutos 1. La segunda cantidad de minutos y también le pediremos lo guardaremos en minutos 2. Así también le pediremos que ingrese la primera cantidad de segundos y la guardaremos en segundos 1. Y también pediremos por último que ingrese la segunda cantidad de segundos y la guardaremos en la variable segundos 2. A continuación pasaremos a crear nuestro método sumar. En este método crearemos una variable llamada horasSum, que será el resultado de la suma de las horas 1 con las horas 2. Luego de eso también procederemos a declarar otra variable de tipo entero y la nombraremos minsum, que será el resultado de la suma de minutos 1 más minutos 2, el segundo minuto que hemos ingresado. Luego, si el resultado de esta suma de minutos supera los 60, entonces tendremos que dividir esa suma de minutos, suma de minutos entre 60. Y el resto lo guardaremos en una variable extemporánea 1. Luego volveremos a dividir esa suma de minutos entre 60 y el resultado exacto de esa división la guardaremos en M1. Así pues actualizaremos los valores de la suma de horas agregando el resultado que habíamos obtenido
en esta parte. Y así también obtendremos el nuevo resultado de la suma de minutos, que será igual a el resto que sobró de la división entre suma de minutos entre 60. Luego, en caso de que la suma de minutos no supere los 60, la suma de horas será igual a la suma de horas, es decir, no se modificará. Luego de eso pasamos a hallar la suma de segundos, la cual obtendremos sumando los segundos 1 más los segundos 2, y la guardaremos en la variable sexsum. Si la cantidad de suma de minutos supera los 60, también pasaremos a dividir esa suma de segundos entre 60, y el resto lo guardaremos en la variable x. Luego también volveremos a dividir esa suma de segundos entre 60 y el resultado lo guardaremos en la variable m. Así actualizaremos la suma de minutos, sumándole el resultado de la división de esta parte. Y también actualizaremos el resultado de la suma de segundos, agregándole el valor que obtuvimos de la suma de la división entre suma de segundos entre 60, el resto que quedó. Bueno, si es que la suma de segundos no es mayor a 60, la suma de minutos será igual a la suma de minutos, es decir, no se modificará nada. Finalmente, para poder mostrar el resultado de nuestra operación, utilizaremos el método system, el objeto .au y el método print. Y concatenaremos la variable hora sum, min sum y suma de segundos. Luego pasaremos a nuestra clase prueba para poder codificar los datos, los códigos para probar nuestro programa. Luego en esta clase también declararemos el método principal y en ese método crearemos un objeto de la clase suma para llamar a la misma. Y también utilizaremos el objeto creado para llamar al método inicializar de la clase suma y un objeto creado para llamar al método sumar de la misma clase. Ahora pasaremos a probar nuestro programa. Le daremos contraclic a prueba, a la clase prueba, void main string, aceptar, e ingresaremos la primera cantidad de horas, la segunda cantidad de horas, la primera cantidad de minutos, la segunda cantidad de minutos, la primera cantidad de segundos y la segunda cantidad de segundos. Como vemos, el resultado nos sale exacto. Ahora procederemos a realizar el segundo ejercicio. En este caso es parecido al primer ejercicio, pero solo que en el lugar de hallar la suma tenemos que hallar la resta. Así pues abriremos nuestro BlueJ y crearemos dos clases. Una será la de restar y la otra será de prueba 1. Como en el caso anterior, procederemos a codificar en la clase restar. Como también volveremos a importar la librería java.util.scanner y luego crearemos en la clase restar. En esta también volveremos a declarar la primera cantidad de horas, la segunda cantidad de horas, la primera cantidad de minutos, la segunda cantidad de minutos, de segundos, la primera cantidad de segundos y la segunda cantidad de segundos. En este caso agregaremos la declaración de la variable rs, la cual significa o servirá para almacenar el resultado de la suma de segundos, el resultado de la resta de segundos. Y luego también declararemos la variable rm, que será el resultado de la resta de minutos, y la variable hr, que será el resultado de la resta de horas. Luego pasaremos a crear nuestro método de inicializar. En este método, como en el anterior, crearemos otra vez un objeto para aportar nuestra librería java.util.scanner. Luego pediremos al usuario que ingrese la primera cantidad de horas, la segunda cantidad de horas, la primera y segunda cantidad de minutos y la primera y segunda cantidad de segundos. Luego pasaremos a crear nuestro método restar. En este utilizaremos un condicional, en el cual preguntaremos si la primera cantidad de segundos es menor a la segunda cantidad de segundos. A esa primera cantidad de segundos le agregaremos 60 y se actualizará el valor de la cantidad de segundos 1. Luego, a la cantidad de minutos le restaremos 1 y se actualizará también el valor. Y el resultado de la resta de segundos será igual a la nueva cantidad de segundos 1 menos la segunda cantidad de segundos. Y si la
cantidad de segundos 1 no es menor a la cantidad de segundos 2, el resultado de la resta de segundos será igual a segundos 1 menos segundos 2 sin ninguna modificación. Luego, otra vez utilizaremos otra condicional y preguntaremos si la cantidad de minutos 1 es menor a la cantidad de minutos 2. Agregaremos a esa cantidad de minutos 1 60 minutos y actualizaremos el valor de minutos 1. Y quitaremos una hora a la cantidad de horas 1. Luego el resultado de la resta de minutos será igual a minutos 1 menos minutos 2. Y el resultado de la resta de horas será igual a horas 1 menos horas 2. Y si no se cumpliera esta condición, el resultado de la resta de minutos será igual a minutos 1 menos minutos 2. Y el resultado de horas 1 de la resta de horas será igual a la resta de horas 1 menos la resta de horas 2. Finalmente procederemos a mostrar el resultado con el system.out.println, concatenando el resultado de las de HR, de RM y RS. Ahora pasaremos a probar nuestro programa. También en la clase prueba declararemos los mismos variables que la anterior. Declararemos el método principal main, crearemos un objeto de la clase restar para llamar a la misma, utilizaremos el objeto creando para llamar al método inicializar y utilizaremos el objeto creado para llamar al método restar. Ahora sí, procederemos a probar nuestro programa. Contraclic en prueba 1, voy main strings, aceptar, ingresamos la primera cantidad de minutos, la primera cantidad de horas, ahora la cantidad de minutos, la cantidad de segundos y listo. Como vemos, obtenemos el resultado que buscábamos. Muchas gracias.